Roma cayó. Esa parte la conoces. Lo que rara vez te cuentan es qué ocurrió con el dinero. 70 millones de personas vieron cómo 5 siglos de civilización se desvanecían en el lapso de una sola generación. Fortunas levantadas a lo largo de 200 años, evaporadas. Ahorros guardados en monedas de plata, reducidos a chatarra. Las pensiones de los soldados que habían sangrado en la frontera durante 25 años, borradas como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, algunas familias salieron de aquel desastre más ricas de lo que entraron. 4 activos las protegieron. 4 cosas concretas que no solo conservaron su valor durante uno de los colapsos económicos más devastadores de la historia, sino que transfirieron riqueza a una escala colosal hacia quienes tuvieron la lucidez de poseerlas. Y uno de esos 4 activos es algo que cualquier asesor financiero moderno calificaría de imprudente, peligroso, irresponsable. Los romanos que lo tenían no solo sobrevivieron a la caída, se enriquecieron con ella. Para entender qué sobrevivió, primero, hay que entender qué mató a la economía romana. Porque Roma no murió únicamente a manos de los bárbaros. Murió primero por su dinero. El denario, la moneda de plata que era el latido económico de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria, contenía cerca del 95% de plata pura bajo el emperador Augusto. La paga de cada legionario, el margen de cada mercader, los ahorros de toda una vida de cada campesino, todo se almacenaba en esa pieza. No era solo moneda, era confianza convertida en metal. Luego empezaron a llegar las facturas. Sostener un imperio fronterizo presionado al mismo tiempo por las tribus germánicas en el norte y por los persas sasánidas en el oriente costaba cantidades de dinero que ningún sistema fiscal conocido podía generar con suficiente rapidez. Así que los emperadores hicieron lo que los gobiernos han hecho a lo largo de toda la historia documentada, cuando no pueden cumplir con sus obligaciones. Hicieron trampa con el dinero. Para cuando reinó Caracalla, a comienzos del siglo III, el contenido de plata del denario había caído a aproximadamente la mitad. Las monedas tenían el mismo aspecto, llevaban el mismo sello imperial, conservaban el mismo valor nominal. Pero la mitad de la plata había sido reemplazada en silencio por bronce. Hacia mediados del siglo, bajo el emperador Galieno, un hombre que enfrentó 23 rivales por su trono en apenas 15 años, el denario contenía menos del 5% de plata. Bastaba con rascar la superficie para que se descascarara y dejara al descubierto el metal barato escondido debajo. El pueblo romano se dio cuenta. Siempre se da cuenta. Los precios subieron. Los mercaderes dejaron de aceptar las monedas envilecidas a cambio de mercancías importadas. Los soldados exigieron aumentos para compensar la pérdida. Los campesinos abandonaron sus tierras antes que aceptar dinero sin valor por su grano. La sofisticada red comercial que había unido a 70 millones de personas comenzó a romperse por todas sus costuras. Entre el año 235 y el 284, en el periodo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, Roma sufrió simultáneamente colapso militar, peste, guerra civil e implosión económica. 50 años de caos. Casi 50 emperadores, la mayoría asesinados pocos meses después de tomar el poder. El imperio que había permanecido en pie durante siglos se deshacía como papel mojado. Contra ese telón de fondo, esto fue lo que de verdad conservó su valor. El primer activo fue el oro. Pero no cualquier oro. Todos repiten que el oro sobrevivió a la caída de Roma. Es cierto, pero la versión que la mayoría escucha está peligrosamente incompleta, y ese hueco en la historia ha costado fortunas en cada colapso posterior. Cuando Constantino el Grande consolidó el poder a comienzos del siglo IV, hizo algo que en retrospectiva parece sencillo, pero que fue un acto radical de reconstrucción monetaria. En el año 312, introdujo una nueva moneda llamada solidus, 24 quilates de oro, 4 gramos y medio, acuñada con pureza constante y peso preciso en cada ceca del imperio, sin envilecimiento, sin baños de plata sobre bronce, sin juegos políticos con el contenido del metal. El solidus no era simplemente una moneda, era una declaración de guerra contra la destrucción monetaria que había estado pudriendo a Roma desde dentro durante todo un siglo. El mercado respondió de inmediato. Los comerciantes que durante años habían realizado sus grandes transacciones en grano, en seda y en materias primas, porque nadie confiaba ya en el denario, recuperaron de pronto un medio de intercambio confiable.
El solidus se convirtió en la moneda de los ricos, de los conectados internacionalmente, de cualquiera que necesitara hacer negocios serios, cruzando fronteras políticas. Y durante los 7 siglos siguientes, mucho después de que la mitad occidental de Roma se hubiera disuelto en reinos germánicos rivales, el solidus continuó siendo la columna vertebral del comercio mediterráneo. Los mercaderes bizantinos seguían operando con él en el siglo XI. Un senador romano, que en el año 300 guardaba su patrimonio en denarios envilecidos, quedó financieramente arruinado en el año 360. Ese mismo senador se había convertido su posición en oro de pureza verificable y constante. Mantuvo intacta su posición económica a través de lo peor del derrumbe. Pero hay una capa adicional que casi nunca se menciona. No todo el oro era igual. El mercado clandestino del oro en la Roma del siglo III era un caos. Monedas recortadas, lingotes adulterados, pesos fraudulentos circulaban por todas partes. Los hombres que sobrevivieron no fueron simplemente quienes poseían oro. Fueron quienes poseían oro que podía ser verificado, pesado, comprobado y aceptado por una contraparte en una transacción directa, sin necesidad de ninguna garantía institucional. Las clases acomodadas exigían cada vez, con mayor frecuencia, el pago en aurum, oro puro al peso, y no en una denominación específica de moneda. Habían interiorizado la lección esencial. La moneda era un instrumento político, sujeto a la manipulación. El metal en sí mismo era el depósito de valor. Esa distinción entre el activo y el papel que representa al activo no es un problema romano. Es la condición permanente de cualquier sistema monetario sometido a tensión. Roma no nos enseñó que el oro es seguro. Roma nos enseñó que lo que no puede diluirse no puede envilecerse. Y eso nos lleva a lo más contraintuitivo que ocurrió durante el colapso romano. Detente un momento antes de seguir, porque lo que viene a continuación es la clase de idea que reordena para siempre la manera en que uno lee la historia del dinero. El segundo activo fue la deuda. Este es del que nadie habla. Los historiadores financieros lo conocen. La literatura académica lo documenta con precisión, pero rara vez aparece en cualquier conversación general sobre la caída de Roma. Durante la hiperinflación romana, ser deudor era una ventaja. Esto es exactamente lo que significa. Un terrateniente romano pide prestado 100.000 denarios en el año 200. En aquel momento, esos 100.000 denarios representan una verdadera fortuna, suficiente para adquirir una finca agrícola productiva en las afueras de la ciudad. Para el año 280, 100.000 denarios apenas alcanzan para comprar lo que en el año 200 costaban unos pocos sacos de trigo. El contenido de plata del denario se ha desplomado en más del 90%. Los precios han subido al mismo ritmo. Pero el préstamo sigue denominado en denarios nominales. El contrato dice 100.000 denarios, y 100.000 denarios es lo que se devuelve. Solo que esos 100.000 denarios del año 280 representan una fracción minúscula de lo que representaban cuando se firmó la deuda. El prestatario devolvió el préstamo en dinero que ya no valía prácticamente nada. El prestamista, aquel que había concedido el crédito en denarios cargados de buena plata, recibió a cambio monedas de bronce con un baño superficial de plata. La inflación no se limitó a erosionar la moneda. Transfirió de manera sistemática riqueza desde los acreedores hacia los deudores, a escala imperial. Cada obligación de deuda fija denominada en denarios nominales se volvió progresivamente más barata de pagar, en términos reales, a medida que la moneda se desplomaba. La tierra del prestatario seguía allí. El poder adquisitivo de su deuda, no. Los historiadores documentan este patrón en el comportamiento de la clase senatorial durante toda la crisis. Quienes habían apalancado sus tierras con deuda en el siglo II se encontraron, hacia finales del siglo III, sosteniendo enormes activos reales, fincas productivas, propiedades urbanas, mientras sus obligaciones financieras se habían inflado hasta quedar reducidas a casi nada. La aristocracia romana, del periodo inmediatamente posterior a la disolución del Imperio Occidental, conserva un poder económico extraordinario, incluso a través del derrumbe final. No se limitan a sobrevivir. Algunos negocian acuerdos políticos con líderes visigodos y francos desde posiciones de auténtica fuerza. Su ventaja como deudores les había concedido algo más valioso que cualquier ahorro líquido. Les había concedido activos reales, libres de cargas, que alguna vez parecieron asfixiantes.
Mientras el nivel de vida de los romanos comunes se hundía catastróficamente, las grandes villas de la aristocracia continuaban funcionando, no con su esplendor anterior, no con la complejidad que habían sostenido en el cenit del imperio, pero seguían operando, produciendo, sosteniendo la vida dentro de sus muros. Cuando los sistemas complejos fracasan de manera desigual. Los nodos que sobreviven son aquellos que conservan capacidad productiva real, con dependencias externas mínimas. Los aristócratas romanos, que poseían tierras con sus deudas evaporadas por la inflación, eran exactamente esos nodos. Todo lo que los rodeaba se derrumbaba. Dentro de los muros de la finca, la vida continuaba. Este patrón no comenzó con Roma, tampoco terminó allí. La hiperinflación de la República de Weimar, en 1923, produjo la dinámica idéntica con precisión matemática. Los industriales alemanes, que se habían endeudado con fuerza para construir capacidad manufacturera, saldaron esos préstamos en marcos que valían menos que el papel sobre el que estaban impresos. Salieron del proceso siendo dueños del capital real, libres de cargas, mientras sus acreedores, los ahorradores, los tenedores de bonos, los jubilados, fueron económicamente aniquilados. La inflación no es simplemente un impuesto, es un mecanismo de transferencia de riqueza. Y en esa transferencia, la dirección de la ventaja siempre ha corrido en el mismo sentido, alejándose de quienes poseen papel y fluyendo hacia quienes poseen activos reales, financiados con deuda en la moneda que se desploma. Los romanos no tenían un nombre para este principio, pero las familias que lo entendieron, fuera por intuición o por cálculo, atravesaron la caída de un imperio con sus posiciones intactas. El tercer activo fue la finca autosuficiente. La tierra por sí sola no salvaba a nadie. Esta es una distinción que casi todas las versiones simplificadas de esta historia pasan por alto. Roma, en su apogeo, era una economía profundamente interconectada. El aceite de oliva de Hispania llegaba a Britania. El grano egipcio alimentaba a la capital. El tinte púrpura sirio vestía a los magistrados. La complejidad de aquella cadena de suministro era extraordinaria para el mundo antiguo. Y cuando se quebró por completo. Un terrateniente cuya finca dependía de esa red, que cultivaba productos comerciales para exportar, que necesitaba herramientas importadas, que dependía de mercados urbanos para vender sus excedentes, se encontró abandonado cuando la red dejó de funcionar. Las cadenas que habían dado valor a su tierra desaparecieron. Los compradores se desvanecieron. La tierra seguía allí. Su función económica había muerto. Las fincas que sobrevivieron estaban construidas sobre una lógica radicalmente distinta. La villa autosuficiente del periodo imperial tardío no era simplemente una granja. Era una economía cerrada. Grano, hortalizas, carne, madera, lana, cuero, herrería básica, todo producido internamente. La finca mantenía a sus propios herreros, sus propios carpinteros, sus propios médicos para los trabajadores que la hacían funcionar. Cerámica cocida en hornos del lugar. Telas tejidas por trabajadoras del lugar. Cuando las redes comerciales que habían unido al imperio se contrajeron y finalmente se rompieron, la villa autosuficiente no las necesitaba. Nunca había dependido del todo de ellas. Las grandes haciendas de Britania, la Galia y el norte de África ampliaron deliberadamente su infraestructura de autosuficiencia a lo largo de los siglos III y IV, añadiendo talleres industriales, agrandando los graneros, diversificando su producción agrícola, justo cuando la economía imperial se contraía a su alrededor. Eran decisiones estratégicas conscientes. Sus dueños comprendían lo que los datos les estaban diciendo. La complejidad se estaba convirtiendo en una vulnerabilidad. La autosuficiencia era el único refugio que no podía ser inflado y disuelto. Hay otra dimensión de esta historia que merece su propio momento. La finca autosuficiente no solo sobrevivió en términos económicos, se convirtió en un centro de autoridad política local a medida que el Estado se retiraba. Cuando los recaudadores de impuestos dejaron de aparecer, cuando las legiones se disolvieron por falta de paga, cuando los caminos se volvieron inseguros y la administración local colapsó bajo el peso de su propia disfunción, el dueño de la gran villa llenó el vacío. Proporcionó seguridad física, proporcionó alimento, proporcionó empleo estable. Se convirtió, en la práctica, en un soberano local, en la única constante, dentro de un paisaje de instituciones disueltas. Las relaciones sociales que se cristalizaron alrededor de las grandes villas durante el periodo posromano se convirtieron en el molde de lo que con el tiempo daría origen al feudalismo medieval.
Los terratenientes que se habían diversificado lejos de la dependencia imperial y habían construido capacidad productiva interna, no se limitaron a conservar su riqueza durante el colapso. Se convirtieron en la base estructural del orden político siguiente. Eso ya no es supervivencia. Es lo que ocurre cuando un activo no solo resiste un derrumbe, sino que define lo que viene después. El cuarto activo fue la habilidad irreemplazable. Aquí está el mecanismo de selección que todo colapso económico aplica sin piedad y sin excepción. Tu credencial no importa. La institución que validó tu experiencia no importa. Cuando el marco institucional que daba a esa credencial su valor de intercambio se viene abajo, la credencial se viene abajo con él. Lo que la caída de Roma reveló, y lo que cada colapso posterior ha confirmado en cada cultura y en cada siglo, es que solo dos categorías de capacidad humana conservan auténtico valor de intercambio cuando las monedas fracasan y las cadenas de suministro se disuelven. La primera es la habilidad que atiende una necesidad humana inmediata e inevitable. El médico que sabe tratar una infección sin medicinas importadas desde las rutas comerciales de Oriente. El herrero que sabe forjar una reja de arado a partir de hierro recuperado. El molinero que convierte el grano en harina con piedra y palanca. El carpintero que repara un techo antes de que lleguen las lluvias del invierno. Estas personas comían en los años más oscuros de Roma, no porque tuvieran monedas, ni tierras, ni acuerdos complejos de deuda. Comían porque lo que producían no podía retenerse, no podía inflarse hasta perder valor y no podía ser reemplazado por ningún decreto político. Un campesino al que se le rompe el arado en abril necesita un herrero esa misma semana. Esa necesidad existe sin importar si el denario vale 1 gramo de plata o 1 gramo de bronce, sin importar si el emperador grabado en la moneda ha sido asesinado o simplemente ha huido. La segunda es la habilidad que permite el comercio a través de fronteras que se desmoronan. La desintegración de Roma no eliminó todo el comercio, lo fragmentó. Y en un paisaje fragmentado, el mercader capaz de operar a través de varias unidades políticas rivales, hablando varias lenguas, manteniendo relaciones de confianza en distintas jurisdicciones, moviendo mercancías a través de fronteras que cambiaban constantemente mientras los reinos germánicos se repartían los antiguos territorios romanos, valía literalmente su peso en los solidi con los que comerciaba. Ciertas redes comerciales, en particular las que conectaban los puertos del Mediterráneo oriental, mantuvieron actividad bien entrados los siglos posromanos. No a la escala romana, pero funcionando. Quienes operaban esas redes, en términos políticos, ya no eran ciudadanos romanos en ningún sentido significativo cuando el Imperio Occidental terminó formalmente. Eran comerciantes con habilidades, con relaciones y con un inventario portátil de moneda dura confiable. El Estado se había disuelto a su alrededor. Su función económica, no. ¿Qué les ocurrió a los profesionales romanos, cuyo valor era puramente institucional? Los abogados cuya práctica dependía de tribunales civiles que dejaron de funcionar. Los administradores imperiales, cuyos salarios provenían de un tesoro en bancarrota. Los oficiales de logística militar, de un ejército que se disolvió porque no podía pagarse. Sufrieron, no todos. Algunos se adaptaron, redirigiendo su conocimiento hacia las nuevas realidades políticas. Pero el colapso expuso la fragilidad esencial de la identidad económica, basada en credenciales, con una claridad devastadora. Tu valor dentro de un sistema en descomposición es solo tan duradero como el propio sistema. El artesano, el médico, el mercader, con un conjunto portátil de habilidades. Esos fueron quienes no solo sobrevivieron a la caída de Roma, fueron quienes educaron a los hijos de los aristócratas que sobrevivieron, quienes sirvieron a las villas que se convirtieron en feudos, quienes cargaron el conocimiento técnico práctico de la civilización romana a través de los siglos que llamamos oscuros. Oscuros precisamente porque tanto saber institucional se evaporó mientras el saber artesanal sobrevivió. Las sociedades complejas mantienen especialistas cuya función económica depende por completo del sostenimiento de esa complejidad. Cuando la complejidad cae, esos especialistas quedan obsoletos. Las habilidades que sobreviven son invariablemente aquellas que funcionan en niveles más bajos de complejidad. Habilidades que siguen sirviendo cuando las cadenas de suministro se han roto, cuando las instituciones han fallado, cuando el Estado se ha fragmentado en hombres fuertes locales y territorios de señores de la guerra. Roma no preservó su sistema legal a través de la caída. No preservó su arquitectura administrativa ni su sofisticación financiera.
Lo que sí preservó, de manera imperfecta pero genuina, fueron sus carpinteros, sus médicos, sus campesinos cerealeros y sus metalúrgicos. Las personas capaces de hacer las cosas irreductibles que mantienen vivos a los seres humanos, sin importar quién ostente el poder político. Y entonces, esto es lo que 4 activos romanos revelan sobre la mecánica permanente del colapso. El oro sobrevivió, pero solo el oro que podías verificar, pesar y usar en una transacción directa, sin intermediarios institucionales. El papel que prometía oro se evaporó. El metal permaneció. La deuda en una moneda que se desploma sobrevivió, no como una carga, sino como un mecanismo oculto para transferir riqueza real desde quienes prestaban hacia quienes pedían prestado. Las familias romanas, que poseían tierras adquiridas con préstamos denominados en denarios envilecidos, atravesaron una de las catástrofes económicas más completas de la historia, con sus posiciones intactas, en algunos casos mejoradas. La tierra autosuficiente sobrevivió, pero solo la tierra que había cortado deliberadamente su dependencia de la complejidad que la rodeaba. La villa capaz de alimentar, vestir y cobijar a su gente, sin recurrir a redes comerciales ni a las cadenas imperiales, no solo soportó el derrumbe, se convirtió en el núcleo de lo que vendría después, y las habilidades irreemplazables sobrevivieron. La capacidad de atender necesidades humanas fundamentales, cuando todo lo demás ha fallado. El conocimiento portátil que ningún colapso político puede confiscar, ninguna inflación puede erosionar, y ningún rey invasor puede declarar obsoleto. 4 activos, todos enraizados en un único principio que Roma enseñó con sangre y con monedas de bronce vestidas de plata fina. Lo que sobrevive a un colapso no es lo que el sistema más valora durante la prosperidad. Lo que sobrevive es lo que no puede falsificarse, no puede diluirse y no puede volverse redundante cuando el sistema mismo desaparece. Los emperadores de Roma creyeron que podrían imprimir su salida de una crisis fiscal acuñando más monedas con metal más barato. Creyeron que una moneda que parecía plata era funcionalmente equivalente a la plata. Creyeron que la complejidad y la escala de su imperio eran prueba de su permanencia. La complejidad era la vulnerabilidad. La escala hizo que el desmoronamiento fuera más rápido, no más lento. Y esta es la idea que conviene llevarse. Cada sistema financiero moderno es más complejo que Roma en su apogeo. Cada moneda moderna está más completamente desvinculada del valor tangible que el más agresivamente envilecido de los denarios. Cada cadena de suministro moderna contiene más puntos únicos de fallo que toda la red comercial romana en su mayor extensión. Roma cayó lentamente, y luego, de golpe. Si esto cambió la forma en que piensas sobre el dinero, sobre lo que conserva valor, sobre lo que realmente sostuvieron los supervivientes de los grandes colapsos de la historia, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te muestro dónde mirar.